Muchas bendiciones, aquí estamos de nuevo en Renaciendo cada día y hoy le venimos a compartir el tema Sigue caminando y que dice la Biblia acerca de esto. Entonces yo quiero empezar leyéndole Primera de Reyes capítulo 13 de versículo del 14 al 19 y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y dice así: y yendo tras él el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha dicho, no comas, me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me había hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. O sea, esta es la historia de un profeta que había mandado Dios a corregir un rey llamado Jeroboam, que se estaba compartiendo mal. Entonces Dios lo mandó para corregirlo, pero en el proceso le dijo al profeta que no se contaminara con nada de esa zona, porque esa era una zona pagana donde se hacía mucho sacrificio, donde había mucho pecado, y Dios le mandó que no se juntara con ninguna de esa gente, y ni siquiera comiera ni bebiera con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Que este profeta joven fue donde el rey lo corrigió. Y el rey le ofreció comida, pero él en esa ocasión no la aceptó. Y digamos, él se fue después del rey. Y se fue por otro camino. Y mientras él caminaba, él decidió de todo un pronto detenerse. Aquí no dice por qué, pero él se detuvo y no prosiguió en el camino. ¿Y qué pasó? Lo agarró ese profeta falso que lo engañó y lo hizo desviar del propósito que tenía Dios para él. Y esto pasa muchas veces, que hay cierta persona que si tú te dejas agarrar de ella, tú no vas a poder lograr el propósito que tiene Dios contigo, porque lo que quiere es hacerte desviar y hacerte que tú no prosigas hacia la meta que Dios tiene para ti. Porque aquí dice claramente, le halló sentado debajo de una encina. O sea que el profeta joven se desenfocó y se quedó parado. Por culpa de él quedarse parado fue que el profeta viejo, el falso, lo agarró. Si él no se hubiese parado, el profeta falso no lo hubiese encontrado ahí. Y si no lo hubiese encontrado ahí, él no hubiese pecado contra Dios. Y al final ese profeta le fue mal, porque después lo mataron también. Y eso pasa cuando tú te desvías y cuando tú te desenfocas, cuando tú te detienes, ya sea por circunstancia o ya sea por gente. Y dice otro versículo también, en el 24, que yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. O sea que por él detenerse, él sufrió la consecuencia. Y eso pasa muchas veces también,
que hay personas que se detienen y después el enemigo, como le quiere, el enemigo lo que quiere es hacerte detener para él apoderarte de ti. ¿Por qué? Porque si tú ves, cuando la única persona que tienen ataque son los que están caminando, pero el diablo lo que quiere hacer es detenerte para poder para hacerte perder, como le pasó aquí al profeta joven. Y no te pierdas ni te pares, ya sea por circunstancias, ya sea porque alguien no cree en ti, o porque tú has fallado en el pasado, o te han pasado cosas que tal vez tú no tenías planeado. No te pares, porque al final Dios va a cumplir lo que Él te dijo. Y también dice un versículo, en Pablo lo dijo, que uno tiene que proseguir hacia la meta, y uno tiene que olvidarse también lo que está atrás. Uno todos los días tiene que proseguir, tiene que crecer, tiene que buscar también el propósito de Dios que tiene para ti, y nunca detenerse, aunque vengan tormenta, aunque venga cualquier persona, porque las personas muchas veces son usadas del diablo para desenfocarte, para hacerte frustrar, para decirte que tú no puedes, pero tú sigues caminando. También los discípulos, una vez ellos estaban en la barca y había viento contrario, pero ellos siguieron remando. Dios mira eso, que tú quieres siempre proseguir y ir hacia adelante. Amén. Bueno, entonces yo le voy a leer la palabra de Dios, y le voy a leer Proverbios capítulo 2 del 12 al 13. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, que dejan los caminos derechos para andar por senda tenebrosa. Dice la palabra de Dios aquí, que el Señor no quiere librar de las personas tenebrosas que andan en mal camino. Es cierto eso. Por eso es que te aconsejamos que sigas tu camino, que sigas en tu meta, que no te pares, porque cuando te paras ya perdiste la guerra. Es como un carro cuando tú estás manejando que se te para. ¿Por qué? Porque sucede que los carros cuando tú caminas se paran, porque las personas no le dan mantenimiento. Y para dar mantenimiento a un carro hay que llevarlo al mecánico, hay que cuidarlo, ¿entiendes? Si tú no cuidas ese carro, ese vehículo, se te va a parar. Entonces cuando se te pare, si no encuentras una mano piadosa que te ayude a arreglarlo, a reempujarlo, te queda ahí parado. Pero aquí cambia lo contrario. Aquí Jesús dentro de ti, tú lo tienes siempre como amigo. Siempre lo tienes como amigo. Esas son cosas materiales que el carro se para. Y el Señor manda un ángel y te ayuda. Pero dentro de ti está Dios, y Dios manda ángeles para que te ayuden. O sea, aunque él estaba diciendo la historia de este profeta joven, que ese profeta joven le dieron una orden de no pararse, que continúe, que siga caminando, que no comiera en ninguna casa. Le dieron una orden, y esa orden tenía que ser respetada. ¿Por qué tenía que ser respetada esa orden? Porque si el Señor te dice a ti claramente, cuando tú te casas, cuando tú tienes tu esposo, a veces tú piensas, a veces
cuando las personas son inconversas, aunque no son inconversas, aunque hay muchos evangélicos también que se casan con personas que unos son cristianos y otros son fríos y cristianos, o sea, no han despertado. Pero cuando tú tienes tu marido o tu esposa, dice la Biblia que se hace un solo cuerpo. Entonces, cuando tú usas un solo cuerpo, deben estar en sintonía. El hombre tiene que cuidar a la mujer y la mujer tiene que cuidar al hombre. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo tú lo cuidas? Tú lo cuidas a tu esposa dándole amor, cuidándola. Hay muchos hombres que nada más buscan a las mujeres para... No, eso es importantísimo, claro, porque a veces hay muchos hombres lo buscan en otra, esas cosas, y eso es sensación de carne, pero los valores que el Señor te está enseñando es que tú debes amar a tu esposa, la debes cuidar, no la debes maltratar, no debe, como te digo, mirar que ella no vale nada, que ella no cuenta nada. Tu esposa, la Biblia dice en Génesis, que el hombre estaba solo. El hombre dijo que el hombre estaba solo, dijo Jehová, vamos a hacerle idónea a la mujer. Entonces, cuando el Señor le dio a Eva, Adán, era para que ellos fueran unidos. Incluso en ese tiempo, lamentablemente, Adán descuidó un poco a Eva. Porque si Adán había seguido a Eva como iba, le había cuidado más de lo que tenía que cuidar, Adán se enfocó en cuidar los animales, en cuidar su cosa, ¿entiendes? Pero Eva pecó porque Adán no la cuidó, porque Satanás la encontró un momento sola a ella. Y la Biblia dice, vamos a hacerle idónea al hombre, vamos para que tengan compañía. Cuando tú te casas cuando tú te casas, tu matrimonio no es ya en uno, es en dos. En dos. Y cuando es en dos, las cosas son comunes, no se deben descuidar uno de uno al otro. No es que tú dices, tú tienes más o tú tienes de menos, no. Porque cada uno el Señor le da lo que tiene que ofrecer. Así mismo con el carro, como estaba hablando ahorita. Pues si tú te enfocas en el carro y te paraste y no te enfocas en lo que dice la palabra de Jesucristo y tú no sigues tu camino, Jesucristo, porque dice la palabra, yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ese es el camino que el Señor quiere que sigamos. ¿Y qué quiere que sigamos? Que hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios no es que tú te pongas, no es que tú mueras y te ganaste ya la corona y ser salvo. La voluntad de Dios es que mientras Dios te tenga aquí, cuando el Señor, cuando tú te multiplicas, el Señor, el propósito de Dios después del pecado, quiere que hablemos la palabra. El propósito de Dios es que quiere que hablemos la palabra, que sigamos el camino y que seamos ejemplo. Pero al venir el problema ese, ya nosotros no somos perfectos. ¿Y qué cosa hagamos? Hagamos malo que lo bueno. No sé qué cosa sucede. El Señor quiere que seamos máquina perfecta y nosotros podemos hacer máquina perfecta. Porque el Señor, después que tú te moriste tanto y tanto, te va y ya tú estás bien si te va con Cristo. Eso es bueno cuando uno está viejo ya, cuando el Señor dice, ya mi hijo, ya, tú hiciste lo que tú tenías, tu propósito, vete. Pero el Señor nos puso un camino que nosotros nos multiplicáramos. Y cuando vino Jesús, incluso el Señor, Jehová Dios, está hablando ya del inicio, de arrepentirnos, de no hacer las cosas malas. Y todavía tiene misericordia, que ella mandó a su Hijo para morir en la cruz, para acercarnos más al Padre, porque ya el Padre estaba allá.
por más amor que tiene entre nosotros, ya sabe que nosotros somos máquina imperfecta. Pero Jesús dijo claramente que tenemos que amarnos unos al otro. Y si el Señor te dio esta compañera que tú tienes, cuídala, cuídala, para que los frutos que son sus hijos, que ustedes tienen, vayan al camino de Dios y continúen haciendo con sus mujeres, con sus maridos, como Él. Y si en caso ustedes no han conocido a Dios en ese momento y en realidad sus hijos andan por unos caminos que no van, den ejemplo, amen a sus mujeres, cuiden a sus maridos. Maridos, no se vayan con otra porque Dios le dio la suya. Es el camino que queremos Dios primero, la familia. La familia es la primera parte más importante, porque le gusta, es bueno hablar la palabra a otra gente para que esa gente viva en paz, pero su familia tiene que estar tranquila con Cristo. Porque lo más desagradable es tener un esposo que no te valore, o una esposa que no te valore. Entonces, él estaba diciendo ahorita que ese profeta andaba bien, estaba caminando, dio su mensaje y no aceptó la primera, pero tú vas a encontrar siempre una dificultad para que tú no continúes caminando. Entonces, cuando el profeta se paró, y pararse digo, él se paró físicamente, pero yo digo pararse en el modo como, no atender a su esposo, pelear, gritar, no colaborar de ayuda idónea, porque a veces no con el dinero se colabora también con oficio doméstico, con la palabra, con una palabra de confort, con una compañía. Eso es colaborar, eso es no pararse. Mientras tanto, si te para, ¿cuáles son las cosas que suceden si te para? No, te encuentras un amigo, un profeta, como hizo él. Ay, mira, no le haga caso a esa mujer pelea mucho. O ese hombre tampoco, no le haga caso, ese hombre jode mucho y pelea mucho también. ¿Entiendes? Entonces, esos son el camino que el Señor dice, que Él dice, no te pares. Porque Él le dijo al profeta, no coma. Y si tú conoces a Jesús, ya tú sabes muy bien que tiene que esperar que el Señor haga su obra y tener paz. Aunque tu marido no se ha convertido, órale a Dios para que se convierta, porque en realidad solo 2 personas pueden hacer algo: el alma que está en Él y Dios. Porque tú no puedes decirle a una gente a una cosa si no quiere. Tú lo aconsejas y tú lo ayudas, pero la gente no se deja ayudar. Pero lo importante es que tú sigas tu camino, porque recuérdate que la salvación es individual, y en realidad debemos valorizar cada momento de nuestras vidas que tenemos aquí con las personas que el Señor nos ha dado. Entonces, hay que seguir nuestro camino. No es que tú dices, ay, yo lo voy a abandonar o yo la voy a abandonar. No, hay que mejorar. Es el camino que Dios quiere. Y si tú tienes algo que te sienta mal, dile, Señor Jesús, ayúdame a ser fuerte. Porque es fuerte eso también cuando tú estás en un conflicto ahí, que uno pelea y otro no pelea. Eso es fuerte. O los dos peleando. Ahora estamos viviendo esa situación, que los matrimonios se tiran la cosa en cara, que los matrimonios no valorizan lo que tienen, ni sus hijos. Entonces, ¿cómo Dios va a entrar a un matrimonio que no busca los caminos de Jesús? Jesús dice claramente, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? Jehová lo está diciendo del inicio, antes que hiciera la Biblia, porque
Dios le dijo a Adán y Eva, todo tendrá, pero del único árbol que tú no vas a coger es del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y el hombre obedeció. Entonces, tú, Adán, que tiene tu esposa, y tú, Eva, que tiene tu esposo, por favor, se han unido, hagan su camino juntos, junto con su fruto, que son sus hijos. Denle ejemplo. Denle ejemplo, que Dios es amor, Dios es bueno. Sí. Y otra cosa, que el final de ese profeta, o sea, Dios no quería que ese profeta terminara así, porque él, lamentablemente, cada uno decide si perderse o no. Este profeta decidió detenerse y comer. ¿Y qué pasó? Sufrió la consecuencia. Y Dios no quería que le hubiese pasado eso. Pero él, porque se dejó engañar. Y también ese profeta, lo peor fue que lo engañó diciendo que era Dios que le había dicho de comer. O sea que él creyó que era de verdad, que era Dios. Pero muchas veces eso pasa, que hay gente que te quiere engañar hablándote la palabra de Dios, diciendo que eso es así, lo otro. Pero en realidad eso es mentira. Muchas veces hay personas que usan la palabra para desviarte. El mismo diablo usó la Biblia para hacer que Jesús se tirara del monte, por ejemplo. Y Eva también. Y Eva también. Y ese profeta, él sabía que el profeta viejo, que el falso, él sabía que el otro era verdadero, pero como quiera él lo hizo. O sea, hay muchas personas que saben que tú tienes muchas cosas, que Dios te tiene muchas cosas preparadas, y para que tú no las tengas te hacen desviar y te hacen detenerte y desenfocarte de lo que Dios te dijo desde el principio. Y no se enfoque solamente en las cosas materiales, porque las cosas materiales son importantes, pero yo digo siempre, no hay nadie que se ha muerto de hambre. El hambre la puede tener por un par de horas, pero nadie se ha muerto de hambre. Y más cuando uno tiene hijos. Dios siempre provee, aunque sea poco, aunque tú pases trabajo. Pero sí puedo decirte claramente, Dios es el único camino que tú puedes seguir. No te pares en el camino de Dios, porque aunque tú estés luchando con esos demonios, aunque tuyo y aunque de tu compañero también, tú tienes que ser fuerte y no pararte al camino, porque en una discusión de esa, que tu esposo y tú hablen, se ofenden de palabra o se traten mal, ustedes no van a estar bien, porque se van a sentir heridos por falta de amor, y a Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que ustedes sean felices. Así que cuando tú sientes que tú vas en un camino que no te sienta bien, pídele a Dios: Señor, dame la fuerza, demuéstrame el camino. Y el único camino que tú puedes entender es el de Jesús, porque Jesús es que te puede ayudar a saber que tú no estás peleando contra hombres, tú estás peleando contra principales, contra potestades, porque aquí no estamos hablando de hombre. El hombre se deja usar, pero aquí quien está usando ese hombre es un demonio. Es un demonio. Cada persona que tú miras hablando por su fruto, hablando porquería de esa boca, palabra ofensiva, esas son palabras de demonio, porque la palabra de Dios es edificar. Y por eso que debemos seguir caminando y escuchando la palabra de Dios y orando, porque la oración tiene poder. ¿Para qué? Porque primero, recuerda que tienes que salvarte tú para poder ayudar a tu esposo. Porque ¿de qué te vale tú dando consejo a otro si tú no lo aplicas tú? Tú tienes que ser fuerte. Si tú no eres fuerte, como una casa, cuando tú haces una casa, lo que tú haces es un buen fundamento. ¿Para qué? Para que la casa, según vaya creciendo, tenga fuerza. Y tú tienes que tener fuerza, porque tú eres una casa, el templo de Dios. Ese cuerpo que tú tienes, tu casa,
es el templo de Dios. Así que sigue caminando, continuo y no te pares en el nombre de Jesús. Y yo ahora reprendo todo espíritu que haga entre los matrimonios, que no quiera que sigan caminando y que sean felices, porque en esos matrimonios están niños, que esos niños son los futuros pastores, los futuros evangelistas, los futuros profetas. Entonces el demonio no quiere contra eso, por eso que está también ese problema también, que de abortar también. Todas esas cosas están pasando porque el Señor no quiere, el Señor no quiere que pase, el Señor no quiere que nosotros actuemos mal, que nos dejemos involucrar del diablo. Y el diablo no quiere tampoco que los niños crezcan los principios de Dios. Y si miran a su papá y a su mamá peleando, eso es lo que tú te le estás ofreciendo a tu hijo. Tú no le estás ofreciendo nada. Pero sí te voy a decir una cosa. Cuando un marido o una mujer te ofenda de algo, tú no lo ofendas con palabras. Pero di lo que tú piensas. Porque si te tienes eso dentro, te va a hacer más daño. Porque él no va a cambiar si tú no le dices las cosas precisas como él. Por eso que el profeta, cuando fue para allá el profeta, él fue a hablar. Él le dijo la corrección. Pero también el profeta hizo mal porque le hizo caso al otro. Tú no puedes hacer lo que hace el otro. Tú tienes que ser mejor. Y lo único que te hace mejor la palabra de Dios es seguir el camino de Dios. Sigue el camino y no te pares, continúa, aunque te digan que tú no vales nada, aunque tú esto, aunque lo otro. En todos los sentidos el Señor está ahí contigo. Así que yo reprendo todo espíritu endemoniado que se quieran apoderar de los matrimonios en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas bendiciones y gracias por estar aquí.